misterios. La Odisea de Troya. Antes de adentrarnos en el futuro, debemos primero descifrar el pasado. Soy Leonard Nimoy y los invito a descubrir misterios ancestrales. Donde el viento sopla tal como lo hacía en el principio de los tiempos. Esta es la planicie troyana. Aquí se unen el mito y la historia. El aire está impregnado con las memorias de un amor ilícito que desató los vientos de la guerra. Esta lucha titánica entre griegos y troyanos se produjo hace mucho. La historia cantada por los rapsodas era tan poderosa que un poeta griego, Homero, decidió recopilarla para así inmortalizarla. Muchos académicos creen que la epopeya de Homero, la Ilíada, está basada en hechos históricos. ¿Era real o era ficticia? Subía la divinal aurora al vasto Olimpo para anunciar el día a Zeus y a los demás dioses. Cuando Agamenón ordenó que los heraldos de voz sonora convocaran a junta a los aqueos de larga cabellera. Convocaron los aqueos y estos se reunieron enseguida. La Ilíada, segundo canto. Los estudiosos no han encontrado evidencias que corroboren la veracidad de la Ilíada. Es cierto que una ciudad se erigió en este lugar. Prueba de ello lo son estas ruinas. Pero, ¿fueron sus habitantes los héroes de la epopeya de Homero? ¿O solo los miembros de otra civilización antigua? Este es el verdadero misterio de Troya. La Odisea de Troya. Primera parte. Batalla mortal. La época en la que floreció la civilización que yace aquí enterrada antecede todo registro histórico. En aquel entonces se podían ver carruajes cruzando la planicie y el sol brillando en las armaduras de bronce. Si se presta atención, se puede oír el choque de las espadas. Los expertos escudriñan las páginas de la Ilíada con el fin de encontrar pistas que puedan vincular este lugar con la mítica Troya de Homero. Según el poeta, la antigua Troya era una ciudad esplendorosa, con palacios de oro y muros que la rodeaban. El clima era perfecto y las cosechas abundantes. El río Escamandro fluía de las planicies hacia la costa que yacía a las puertas de la ciudad que Homero llamaba Ilión. Entretanto, Zeus, el dios inmortal de los griegos, contemplaba la ciudad troyana desde lo alto del monte Olimpo. De todas las ciudades que yacen bajo el sol y el cielo estrellado, y aquellas en las que han morado los hombres que caminan sobre la faz de la tierra, la sagrada Ilión es la que más honra mi inmortal corazón. La Ilíada, segundo canto. The great mystery of Troy is whether or not the site that we gingerly identify with Troy has any association whatever with the site of the same name which the Homeric epics recount.
The community of Troy back at the end of the Bronze Age, around the 13th century BC, seems to be a fairly sophisticated kind of place, like the late Bronze Age palaces all the way from Greece to Mesopotamia. The citadel of Troy must have been very, very lively. It seems to have been a port of entry, a port of trade. It was a very wealthy site. It was well known by cultures as far away as the southeastern Mediterranean. La epopeya de Homero es la recopilación de 500 años de relatos, según los cuales la guerra de Troya se origina cuando París es enviado por su padre, Príamo, el rey de Troya, a través del mar Egeo hasta la ciudad-estado de Esparta. Su misión era consolidar una tregua con los griegos. París asiste a un banquete organizado por Menelao, el rey de Esparta. Allí se enamora de la reina Helena, de la que se decía era la mujer más hermosa del mundo. Hipnotizado por su imponente presencia, París decide raptarla y llevarla a Troya. Una vez allí, Helena renuncia a su esposo e hijos y acepta el amor de París. Este rapto creó un conflicto entre griegos y troyanos como nunca antes se había visto. One question that comes up for just about everybody in connection with the Trojan War is the question about Helen. Was there a real Helen, and was the war fought for Helen? We today would believe that there are many economic factors that would have led to such a war. However, women were major factors in these conflicts between cities and between one king and another. So it's quite possible there was a Helen over whom the war was fought. Agamenón, rey de la poderosa Micenas y hermano de Menelao, es quien se encarga de comandar las tropas. Dichas estas palabras, salió del consejo. Los reyes que llevan cetro se levantaron, obedeciendo al pastor de hombres, y la gente del pueblo acudió presurosa. Como de la hendedura de un peñasco salen sin cesar enjambres copiosos de abejas que vuelan arracimadas sobre las flores primaverales, y unas revolotean a este lado y otras a aquel. Así las numerosas familias de guerreros marchaban en grupos por la baja ribera, desde las naves y tiendas de la junta. La Ilíada, segundo canto. Los griegos organizaron una flota de más de 1000 bajeles y un ejército de 100.000 hombres, tras lo cual partieron a la búsqueda de París y Helena. Una vez que arribaron a las costas de Troya, los griegos establecieron sus campamentos y asediaron la ciudad. Diez años después del comienzo de la guerra, los griegos pusieron en práctica una ingeniosa estrategia, concebida por uno de sus más destacados comandantes, Odiseo, también conocido como Ulises. Su plan era construir un gigantesco caballo de madera. We have no direct evidence for a Trojan horse. I think probably most specialists would at least raise an eyebrow over this and be just a little bit skeptical. La construcción duró 3 días. Una vez terminado el animal, los griegos esperaron la llegada de la noche para colocarlo frente a las puertas de Troya, como si se tratara de una ofrenda de paz. Los troyanos, quienes veían este caballo como una bestia sagrada, ignoraban que dentro de él yacía un grupo de soldados griegos. Los demás aqueos prepararon las naves y fingieron regresar a casa. Al día siguiente, los troyanos descubrieron el caballo y celebraron la aparente retirada de sus enemigos. Arrastraron la bestia y la introdujeron en la ciudad, sin saber el peligro que se escondía en su interior. Los festejos se prolongaron hasta las altas horas de la noche, momento en el que los troyanos cayeron víctimas del alcohol y del cansancio.
Entretanto, los griegos que se encontraban escondidos en lo que se conoce históricamente como el caballo de Troya, esperaron el amanecer. Finalmente, al amanecer, los soldados griegos salieron del vientre del caballo, abrieron las puertas de la ciudad y masacraron al pueblo troyano, incluyendo a mujeres y niños. Makes no sense to us. The war ends with this big horse that the Trojans are so foolish they don't even open the doors on the side and look inside it. Cities tend to get taken in Greek stories through trickery, and in actual Greek history too, through trickery rather than through a direct assault. Odysseus is the master trickster of ancient Greek history. Therefore, it makes sense that he would come up with a master trick to take the city. Una vez terminada la carnicería, Menelao salió a la búsqueda de Helena. Su intención era matarla, pero al ver lo hermoso de sus senos, no pudo más que soltar la espada y caer de rodillas a sus pies. Esta es la historia de Troya, tal como la relata Homero. ¿Es historia o es realmente un mito? Mysteries of Troy evoke intense interest on the part of classicists and archaeologists, even those who are just faintly interested in the literature of the period, because the story is so good and the heroic characters are so interesting in their own right that nobody wants the site itself or the story itself to be pure fiction. Una esplendorosa ciudad situada en lo alto de una colina en Turquía. Una mujer tan hermosa que 1000 naves zarpan a su rescate. Y el misterioso poeta que recopiló la historia. Todas estas son piezas de un rompecabezas que se complica cada vez más. Al regreso, buscaremos los orígenes de Homero y Helena. Misterio. La Odisea de Troya. Segunda parte. Está dicho. Está escrito. Quizá no haya un mejor lugar para preguntarse acerca del origen de la Ilíada y de su autor que aquí, en Turquía Occidental, donde se realizan las excavaciones de lo que supuestamente fue Troya. Para buscar el origen de Homero debemos remontarnos al siglo XIII a.C., época en la que nació la leyenda de la Ilíada. Las aventuras de los héroes de la guerra de Troya fueron cantadas por los rapsodas durante varias generaciones, hasta llegar el siglo VIII a.C. Fue entonces cuando un poeta, conocido por muchos con el nombre de Homero, recopiló todas estas historias. Homer is an incredible personal genius, and this particular telling, this particular singing of the Iliad, and perhaps also of the Odyssey, made everybody's hair stand on end. They couldn't forget it. Someone was able to capture it in writing and did. It was not, in my view, Homer himself. Si bien se ha conocido el nombre de Homero a lo largo de la historia, mucho acerca de él sigue rodeado de mitos. Algunos estudiosos creen incluso que la epopeya tiene varios autores. Para ellos, la Ilíada es una compilación de los hechos más resaltantes de la guerra de Troya realizada por un escriba, que posiblemente utilizó Homero como seudónimo. The traditions had it that he was a blind poet, that he was inspired by the muses, by the gods of poetry and music and so on, and they put all this poetry into his head. Decidme ahora, musas, que poseéis olímpicos palacios, y como diosas lo presenciáis y conocéis todo, mientras que nosotros oímos tan solo la fama y nada cierto sabemos. La Ilíada, segundo canto. The young Homer would attach himself to some great oral poet. He would spend many years hanging around, listening to the poet doing his stuff, would gradually start to remember a lot of the expressions that the poet used. But what he was doing is not so much memorizing
improvising poetry as learning a technique of improvising poetry. Homer, it seems by general agreement, was just by far the best of these poets. De todos los personajes de la Ilíada, Helena es quizás la más enigmática de todas. No aparece con frecuencia en la historia, pero aún así es el origen de los hechos. ¿Quién es la mujer que causó la guerra entre dos pueblos? ¿Quién es la mujer que hizo que 1000 naves zarparan en su búsqueda? Then we have this mysterious figure of Helen, for whom both the Trojans and Greeks were willing to fight. And the Greeks of the historical period were themselves perplexed as to why they would have fought so long for the woman. En la Ilíada, uno de los jefes militares troyanos pide a París que devuelva a Helena para así dar fin al derramamiento de sangre. París responde de esta manera. Paladinamente lo declaro, no devolveré la esposa, pero sí quiero dar cuantas riquezas traje de Argos, y aún otras que añadiré de mi casa. La Ilíada, séptimo canto. Con el tiempo, otros mitos se han unido a los ya existentes. There's a story recorded in the 6th and 5th centuries that says that Helen never actually went to Troy at all. That at the beginning of the war, what happens is Paris loads her into his boat and is about to sail off to Troy. The gods decide we can't have this, and they intervene and they spirit Helen away to Egypt and send a phantom to Troy instead. And the Greeks spend 10 years besieging this city that she's not even in. And they only find out afterwards that she was in Egypt the whole time, and the whole war was just this ridiculous joke the gods played on them. Para algunos, Helena no es una mujer, sino la personificación de la fértil planicie que rodea a Troya. Aquí, en el estrecho de los Dardanelos, podemos imaginarnos a Homero escribiendo acerca de los personajes de la Ilíada. Casi podemos verlos en esta colina llamada Hisarlik. Podemos sentirnos emparentados con las personas que vivieron, amaron, lucharon y murieron aquí. ¿Qué se puede descubrir a partir de los restos de la ciudad? Los arqueólogos continúan desenterrando los huesos de personas y animales. Al regreso, veremos si la historia y el mito de Homero pueden reconciliarse en lo que hoy se conoce como Troya. Continúa en Misterio. La Odisea de Troya. Tercera parte. Buscando la leyenda. En la Troya de nuestros días, un arqueólogo elimina delicadamente de la punta de una lanza los restos acumulados a lo largo de 3000 años. Es la primera vez que manos humanas entran en contacto con estas ruinas, enterradas 1200 años antes del nacimiento de Jesucristo. If I were at Troy and knelt down and picked up an arrowhead or a spear point or something like that, it would probably overwhelm me. And I have a feeling that what would happen is that many of the stories that I'm familiar with from the Iliad would come flooding back sort of into my mind, and I would almost be recreating, you know, for myself a lot of the events that Homer talks about in the poem. Esta punta de lanza y demás utensilios están hechos de bronce, una aleación de cobre y estaño. Por el predominio de este metal se le da el nombre de Edad de Bronce al periodo de tiempo transcurrido entre el año 1000 a.C. y 3000 a.C. Esta ciudad, conocida como Troya, fue habitada al principio de dicho periodo. También se cree que la guerra, de haber sido un hecho real, marcó el final de una era. Los primeros troyanos surgieron a partir de dos pueblos,
los tracios, provenientes de lo que hoy es Grecia continental, y los frigios, que emigraron del este de Turquía. El primer asentamiento troyano data del año 3200 a.C., 2000 años antes de que comenzara la leyenda de Homero. La ciudad estaba situada en la costa de Asia Menor, específicamente en la boca del estrecho de los Dardanelos. Durante siglos, disfrutaron de los beneficios de una posición estratégica. Desde entonces, este estrecho ha sido la única vía de acceso entre el mar Egeo y el mar Negro. La marea y los vientos obligaban a los navegantes de la Edad de Bronce a esperar que se producían condiciones más favorables. Incluso cuando las condiciones lo permitían, el paso hacia el Mar Negro constituía un gran peligro. Era el siglo XIII a.C. y aún no se sabía navegar con viento en contra. If you go to Troy now, it's quite a long way inland, several miles inland. It's very possible, though, that back in the late Bronze Age, in the 13th century BC, that the coastline, in fact, came in a lot closer. When Homer describes it, the coastline is basically a brisk walk from the walls of the city. Hoy, las ruinas de la colina Hisarlik están a 10 kilómetros de la costa. La bahía descrita por Homero se encuentra más lejos, y lo que antes era una ciénaga, ahora es un campo donde se cultiva algodón y avena. La civilización de los hititas fue la que más se destacó durante la época de Troya. Sus registros podrían ser de gran ayuda. The Hittites, in some ways, their culture seems to be rather like the Mycenaean culture. And they kept lots of records on small clay tablets. And some of these refer to a great kingdom to the west called Ahiyawa, which sounds very similar to the ancient name for the homeland of the heroes, Achaea. And so some people think that Ahiyawa is referring to Mycenaean Greece, Achaea. Gracias a ellos, también se tiene evidencia de la existencia de los troyanos. Estas tablillas de arcilla, conocidas como las tablas hititas, fueron hechas entre los siglos XVIII y XIII a.C. Allí se menciona una ciudad llamada Wilusa. Algunos estudiosos declaran que al eliminar la W se obtiene Ilusa, lo cual se asemeja más a Ilion o Ilium, nombres con los que Homero denomina Troya. Another fact that we have from the Hittite tablets, there is a particular important person at Wilusa whose name is Alexandros. And Alexander is another name for one of the most important people in the Trojan War, namely Paris. So is that coincidental? Is it like saying, well, Smith? You find the name of Smith at two different sites, thus they must be connected. But it's another piece of the puzzle. Desde el siglo XVIII, los troyanos conocen el caballo gracias a los tracios, pueblo que se encuentra al norte del estrecho de los Dardanelos. En excavaciones recientes se han encontrado cientos de huesos de este animal. Este descubrimiento podría corroborar el hecho de que los troyanos eran domadores de caballos, tal como lo decía Homero. Son pocas las cosas que en la vida se pueden predecir. Los troyanos nunca supieron lo mucho que contribuyeron a la humanidad. Ellos solían organizar espectáculos en los que realizaban acrobacias mientras montaban a caballo. Para la época del Renacimiento, estas demostraciones se habían hecho populares en toda Italia. Era el principio de lo que se conocería después como el circo. La popularidad del circo creció en Europa hasta llegar a Norteamérica.
donde en 1868 un famoso payaso vestido de azul, rojo y blanco se convirtió en la fuente de inspiración a la hora de crear el símbolo de los Estados Unidos, el tío Sam. Para el año 1260 a.C., la ciudad de Troya se encontraba en la cima de la colina Hisarlik, la cual se formó a partir de la superposición de ruinas de varias civilizaciones precedentes. Para designar cada uno de estos estratos, se utilizan números romanos. Se cree que la Troya de Homero está en las capas 6 o 7. Troy 6 is a magnificent site. It's a wealthy site. It's a site that is clearly known by a lot of other cultures for its goods, as a trading center, whatever its value may have been, and hence a site worth taking. Troy 7 is a rather miserable, contracted site, and not so well worth taking, but it does show signs of clustering of people who've come in from outside, who have embedded in the ground large storage jars in the very floor of the small little hovels that they've thrown up very quickly. It would indicate to many, and does to me, signs of siege, signs of people who regularly live outside of the fortification wall being driven inside, their conditions not being very good, but living in those conditions far preferable than the alternative, which would be death. En definitiva, la historia de Homero es una historia de carácter bélico. Los descubrimientos arqueológicos muestran dos capas que fueron afectadas por el fuego, al parecer durante la misma fecha en que se produjeron los hechos descritos en la Ilíada. Todo esto parece corroborar lo que para muchas personas fue la Guerra de Troya. ¿Cuál puede ser la conexión entre las ruinas de Hisarlik y la Troya de Homero? Los expertos continúan buscando pistas entre las ruinas de Hisarlik. The site of Hisarlik is a reasonable site for Troy because in a general way it obeys the mandates of the Homeric poems. It is a city of some dimension, which is high-walled enough to require a siege to take it. It is close enough to the sea to enable the Greeks to get to and from their ships in reasonable order, and it has a stream running through the plain, which corresponds to the stream, the Scamander, which Homer mentions in his poetry. ¿Es la epopeya de Homero la única razón por la que se le da tanta importancia a este pueblo de la Edad de Bronce? Un hombre cambió para siempre lo que se pensaba de este poema. En 1870, un millonario alemán partió a la búsqueda de la ciudad perdida de Troya con un ejemplar de la Ilíada bajo el brazo. Comenzó a excavar en una colina común y corriente y develó uno de los más grandes misterios de la humanidad. Al regreso, sabremos si el que llamamos padre de la arqueología moderna fue el responsable del descubrimiento de la espléndida ciudad de Homero. Misterio. La Odisea de Troya. Cuarta parte. El tesoro perdido. Hasta el siglo XIX, la literatura y nuestra conciencia colectiva eran los únicos lugares donde se podía encontrar Troya. Daba la impresión de que esta ciudad estaba destinada a permanecer en las páginas de la Ilíada. Pero en 1872, un millonario alemán partió hacia Turquía con un ejemplar de la epopeya homérica y el anhelo de encontrar la legendaria ciudad que cayó ante el caballo de madera. Su nombre, Heinrich Schliemann. Some people think Schliemann was one of the world's great frauds. He was certainly one of the world's great psychotics. Whether he was a fraud is another matter.
Heinrich Schliemann in the past several years has had a fairly bad press about his honesty and the way he conducted his scholarly affairs vis-a-vis his colleagues. Nonetheless, you cannot dispute the fact that insofar as Bronze Age archaeology is concerned, he kick-started it into existence. Schliemann hablaba 12 idiomas, incluyendo el griego. Esta facilidad y su gran talento para los negocios lo convirtieron en un millonario desde muy joven. Para él, todo lo que había logrado en el ámbito del comercio no era más que un preludio de lo que consideraba su destino: encontrar la ciudad perdida de Troya. Si bien los estudiosos de aquel entonces negaban la existencia de esta ciudad, Schliemann estaba seguro de que se encontraba en algún lugar del occidente de Turquía. En 1869, Schliemann se establece en Atenas y contrae matrimonio con una hermosa griega llamada Sofía. Luego, en 1872, decide partir hacia Turquía. When Schliemann arrived, it was the boonies. There was nobody there, other than the Turks. There were ruins everywhere. I mean, it's very hard for an American to visualize this, but that whole part of the world, there are ruined cities every, few kilometers. You come along and you'll see, just lying out of a field, you'll see a Corinthian column or something like that. Durante su travesía por Turquía, Schliemann conoce a Frank Calvert, un expatriado inglés que le habla acerca de la colina de Hisarlik. Schliemann comienza a estudiar esta colina, además de otras dos. Usando la Ilíada como si fuera el mapa de un tesoro, el arqueólogo alemán descarta todas las colinas, menos Hisarlik, la cual tenía unos 39 metros de alto y 210 de extensión. Convencido de que se trata de la colina descrita por Homero, Schliemann obtiene un permiso del gobierno turco y contrata a unos 100 excavadores. Con algo de instinto y minuciosidad, este arqueólogo alemán descubre lo que miles de personas habían estado buscando durante casi 18 siglos: las ruinas de Troya. Sin embargo, su técnica de excavación era cualquier cosa menos sutil. What happened when he started digging was that he, much to his surprise, found this tremendously complicated, tremendously deep sequence of ancient cities piled one on top of another. And he just sort of bulldozed through the middle of these things, yanking things out of the ground, demolishing buildings that got in his way, whatever struck his fancy. The farther down in the hill he dug, the cruder the material became. So what he found was not one Troy, but 9 Troys. And they were stacked up like a wedding cake from top to bottom, from the youngest right down to the oldest. Schliemann himself had no idea what he discovered. Un día de mayo de 1873, después de varios meses de trabajo, Schliemann decide dar a sus hombres el resto del día libre. Algo había llamado su atención. Según lo que nos cuenta en su diario, entró a una trinchera y comenzó a desenterrar unos objetos brillantes. De esta manera extrae copas, broches, joyas y más de 8,000 abalorios de oro. Tal como se lee en su diario, Schliemann entrega los objetos a su esposa y ésta los esconde en su falda. Poco después, Schliemann y su esposa huyen de Turquía, con las joyas que, en opinión de algunos, pertenecían a Helena de Troya.
En Grecia, Schliemann crea un tocado con los abalorios de oro y toma una fotografía de Sofía usando las joyas. La noticia recorre el mundo. Schliemann encuentra el tesoro de Príamo. Luego, tras asegurar su fama, el millonario alemán dona los objetos a un museo en Berlín, donde se cuestiona tanto la autenticidad como el origen del hallazgo. His account of the finding of the treasure of Priam is full of fabrications. He said that Sophie, his wife, was with him. We now have proof that she was in Athens with her family at the time it was found. Some people think they found records from market dealings in Istanbul to suggest that Schliemann actually bought this treasure on the open market, took it to Troy, sent away the workmen, buried it in the walls, yanked it out in order to have a big publicity scoop. El tesoro de Príamo permanece a salvo en Berlín durante los siguientes 70 años. Luego, en 1943, Hitler ordena que los objetos de arte sean embalados y escondidos en varias partes de Alemania. Desafortunadamente, el tesoro desaparece durante la liberación de Berlín. I went to Troy in the summer of 1993. I thought I was going to do a story on the archaeology there. The day before I get there, the Russians announce that they found Schliemann's long-lost treasure of the so-called treasure of Priam. Los rusos admiten haber encontrado el tesoro de Príamo en el sótano del Museo Pushkin en Moscú. ¿Cuánto tiempo ha estado allí? ¿Se encuentra intacto o faltan piezas? The reason everyone wants to get a look at it is between the time it disappeared in 1945 and the time it resurfaces in Russia in 1993, a lot has been discovered about Troy and a lot has been discovered about Schliemann. Genio o charlatán, Schliemann, quien murió en Nápoles en 1890, siempre será recordado. Cada día los arqueólogos que trabajan en Troya se encuentran con una zanja de 15 metros de ancho y 30 de profundidad. La llaman la fosa de Schliemann. Esta grotesca grieta que atraviesa la colina de Hissarlik es su legado. Una ciudad antigua que posiblemente corresponde a la Troya de Homero. Durante los últimos años del siglo XIX, Hissarlik fue considerado un lugar prometedor y misterioso que atrajo la atención de otros arqueólogos de la época. Uno de ellos era el arquitecto alemán Wilhelm Dörpfeld, quien había acompañado a Schliemann en 2 excavaciones. En 1883, Dörpfeld regresó a Hissarlik para estudiar el terreno de 1 hectárea que Schliemann había descubierto. Su propósito era confrontar los hallazgos con la descripción que se hace en la Ilíada. You get this vision from home of this grand place with enormous fortification walls, and when you get there, it's probably not much bigger than the size of a football field inside these walls of Troy. It's hard to imagine all the action of the Iliad taking place there. Tanto Schliemann como Dörpfeld creían que la Troya de Homero correspondía al asentamiento ubicado en la cima de Hissarlik. Es posible que esta ciudadela fuera el hogar de unas 1000 personas. Dörpfeld comenzó a excavar por el lado externo del muro. Allí encontró casas rectangulares más grandes, además de una terraza rodeada por una magnífica muralla. Lo que Dörpfeld no sabía era que debajo de aquel segundo asentamiento se encontraban otras ruinas, las cuales serían descubiertas unos 100 años más tarde. En 1990,
un grupo de expertos encontró las bases de la verdadera muralla, que se encuentra a unos 400 metros del centro de la ciudad. They actually dug away. They didn't find a wall. They found a trench, a ditch actually cut into the bedrock. And the archaeologists now think that that was the face of the wall, that if you want to make a high wall, dig a ditch in front of it and then put the wall behind it. And that makes the wall that much higher, that much harder to climb over. And that's what they found. And that makes Troy a much bigger place. It makes it a more suitable candidate for Homer's Troy. Finalmente comienza a emerger la verdadera cara de Troya. Este hallazgo revela un asentamiento de aproximadamente 6.000 personas. Poco a poco, la ciencia está develando el misterio de Troya. En 1932, un profesor de la Universidad de Cincinnati, Carl Blegen, reinició las excavaciones. Para el momento en que Blegen se hace cargo de los trabajos, muchos decían que en Hisarlik solo había ruinas de ruinas. Su propósito era el de organizar las evidencias encontradas por Dörpfeld y Schliemann. I mean, most laymen come to archaeological museums, they see these pottery bits and their eyes glaze over. Carl Blegen was a master. You could dump a truckload of pottery bits on a big table, and Carl Blegen could walk. Well, that there was a flourishing civilization on the mainland of Greece during the Bronze Age. We know that there was contact between certain of the mainland Greek sites in Troy, but we have to take a jump. It's a leap of faith to have Mycenaean warriors encamped near Troy, causing any of the disturbances that we see there during this period. Aún no se ha encontrado nada que vincule definitivamente las ruinas de la ciudad de Troya con la historia que nos relata Homero. The current debates about Homer, about Troy, the archaeology and the oral and literary tradition are very simply unending. The poem is a mystery in the same way that human life is a mystery. The Trojans really come to symbolize all of us as human beings, that all of us ultimately are going to face our own demise. That in a sense, I think what Homer does and is able to really capture is a sense that we all live in the city of Troy. De esta manera, Homero lleva al lector a realizar un viaje completo, de la realidad al mito y de regreso a la realidad. Es posible que todos los caminos conduzcan a Roma, pero incluso los romanos saben que en Troya es donde se originan. Aquí, donde las evidencias del mito podrían descubrirse en cualquier momento. Al resto de vosotros, os digo lo siguiente. Vuelvan a sus casas y nunca verán la destrucción de Troya.
Estas estructuras medievales han desaparecido. Su madera reemplazada por piedra duradera o simplemente convertida en cenizas del tiempo. Durante cientos de años, desde la conquista normanda en 1066 hasta el patético reino de Eduardo II alrededor del siglo XIV, los castillos de madera abundaban. Las exigencias militares dictaban su construcción y la posición social determinaba su arquitectura. A veces fortalezas modestas o puestos fronterizos, otras de diseño grandioso y muchos camuflados imitando piedra. Su propósito inicial era proteger a los caballeros y sus caballos, pero pronto albergaron comunidades enteras, convirtiéndose en las ciudades de la Inglaterra moderna. A pesar de no haber sido residencias temporales, solo montículos